¿Cómo están ustedes? Aquí estamos nosotros con una nueva propuesta, con la navaja del mono, que en este año viene distinto, digamos, con un ciclo en el que, o al que convocamos a mujeres en este caso, y a hombres también, que les costó venir, pero ya van a venir los hombres, pero están las mujeres. Eh, Han pasado ya 40 años, ¿no? Y a mí me parece importante detenernos un poco en esta marcha y poder analizar, profundizar, pensar, discutir qué ha pasado en estos 40 años de democracia. Y para eso convocamos a Gabriela, ¿sí? González, que es profesora en filosofía. Gabriela me va a corregir si no digo bien, a Buki Esquetino, que es abogada, a Romina Dotti, que es licenciada en comunicación social, y nos falta una pata que ya va a venir, por ahora no lo vamos a anunciar. Pero bueno, la idea de esto es hablar de esta democracia. De hecho, el primer tema para hoy, para charlar con ustedes, es la democracia y el compromiso. Teniendo en cuenta esto que yo un poco decía, han pasado 40 años y me parece que merecemos un poco eso. Yo les compartía, y lo vamos a compartir con la audiencia, algo que le preguntaron justamente a un pensador, ¿sí? Como es Sartori, Giovanni Sartori. Le preguntaron si la democracia estaba en peligro. ¿Qué dijo Sartori? Entre otras cosas, él dijo que sí, a largo plazo, que sí a largo plazo. Por eso, estos 40 años me parece un buen momento para pensar, reflexionar y todo esto que decíamos. Sartori agrega: la democracia es una gran generosidad, porque para la gestión y la creación de la buena ciudad confía en sus ciudadanos. Pero los estudios sobre opinión pública ponen en evidencia que esos ciudadanos lo son poco, dado que a menudo carecen de interés, que ni siquiera van a votar, que no están mínimamente informados. Por tanto, decir que la democracia es una gran generosidad subraya que la democracia siempre está potencialmente en peligro. Sartori también dice: sin embargo, tenemos que distinguir entre la máquina y los maquinistas. Los maquinistas son ciudadanos y no son nada de otro mundo, pero la máquina es buena, es más, en sí misma es la mejor máquina que se ha inventado para permitir al hombre ser libre y no estar sometido a la voluntad arbitraria y tiránica de otros hombres. Construir esta máquina nos ha llevado casi 2000 años. Intentemos no perderla, dice Sartori. Y más adelante agrega, haciendo mención a José Ortega y Gasset, él dice, habla de los años 30, habla de Ortega y Gasset sobre la rebelión de las masas, un libro muy inteligente, dice él, donde se identifica al ciudadano como al hombre masa. ¿Quién es este tipo?, se pregunta. Es un niño malcriado e integrado que recibe en herencia unos beneficios que no merece y que por consiguiente no aprecia. La cuestión es que el niño mimado es un hombre debilitado, ablandado. Ortega lo llama invertebrado, sin espina dorsal. Y dado que nos aguardan retos durísimos, ¿será capaz de afrontarlos el niño mimado?, se pregunta Sartori. Y bueno, y yo agregué algo más para justificar la presencia de ustedes aquí, haciendo o citando a Hannah Arendt, que ella dice: debe asumirse que en la medida en que una persona dispone de mayor poder o medios de cualquier tipo, virtud, educación, salud, para influir en una sociedad, aumentan en la misma proporción sus obligaciones. Toda superioridad es un deber y toda autoridad una dependencia y un servicio. Esto porque, bueno, ustedes han tenido la posibilidad de formarse, de estudiar, de profundizar en sus temas, en sus especialidades,
Y eso, creo yo, tiene esto, ¿no? Una responsabilidad, me parece. Así que bueno, bienvenidas y, Muchas gracias. y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntenme, ¿sí? ¿Qué han pensado? Tenemos a alguien que nos va a ayudar a pensar, ¿sí? Seguro que sí. En realidad habría como una carga en la filosofía de pensar que vamos a buscar una definición de democracia y vamos a pensar que es eso que estaría en peligro. Uh-huh. La filosofía que yo defiendo, que practico, Uh-huh. haría otra cosa. Ah. Va a proponer otra cosa. Bien. Porque en realidad siempre se planteó que, bueno, la democracia es esta posibilidad de elegir quién nos va a representar y cómo vamos a ser gobernados, pero no siempre que hablamos de democracia, todos participan de esa democracia. O sea, en algunas sociedades dependía el nivel social, el rango, el poder económico. Nuestra democracia actual es una democracia más masiva, más masificada, en la que no tendríamos ciertos requisitos más que la edad y algún requisito de pertenencia. Sin embargo, eso tampoco es que nos habilita a todos para participar de la democracia, porque la participación de la democracia se ha como burocratizado. Uh-huh. Se vuelve un trámite que se hace una vez cada 4 años, Claro. en la que vemos a quién elegimos para que nos represente. Una formalidad sería, digamos. Sí, pero además una formalidad obligatoria. Claro, Entonces, casi como indeseada en muchos casos, ¿no? Como, se viste de eso. sí. O sea, se promueve como, uy. Y los que asumen esa responsabilidad de representarnos tampoco están bien vistos. No es que uno dice, qué bueno, mira quién se presentó, sino que siempre hay una carga atrás o se presume alguna sombra por detrás. Uh-huh. Entonces, en el medio de esos 4 años de elección, como que no hay una experiencia democrática. No estamos acostumbrados a vivir una democracia como una experiencia. Y ahí yo ya soy más maestra y pienso que es una gran responsabilidad de la escuela. Ajá. O sea, esto de habilitar una experiencia democrática que pueda teñir de otros colores eso que hacemos cada 4 años. La democracia, digamos, para consolidarse, ya que estamos hablando de esta transición, necesariamente necesita sujetos democráticos. Sí. Digo esto por la escuela, ¿no? Aprender, saber. Sí, en realidad, claro, la escuela tiene que dotar a esos sujetos de la posibilidad de elegir. En la edad moderna, cuando se masifica la escuela, ese era el espíritu. Claro. O sea, la iglesia decidía por nosotros. Entonces, ahora que dejábamos de ser siervos y pasábamos a ser ciudadanos, Kant es como el gran referente de la Ilustración, dice, bueno, hay que iluminar a estos sujetos que viven en la sombra, Sí. emanciparlos para que puedan decidir, pero siempre tratándolos desde la minoría de edad. O sea, estos que son bastante imperfectos, les vamos a dar algunas herramientas y empieza a aparecer la racionalidad. O sea, todo desde la razón. Sin embargo, la experiencia democrática pasa por otro lado, pasa por mirar al otro, pasa por entender, sensibilizarse con eso que nos está pasando, y eso me parece que es lo que no tenemos tanta experiencia. Es que pareciera, hablando de 40 años hasta acá, pareciera que la democracia es solamente el acto de elegir a los gobernantes, ¿no? Por ahí lo que deberíamos preguntarnos o profundizar es si es solo eso o si qué conlleva todo eso, porque si bien democracia es gobierno del pueblo, me parece a mí que en esta sociedad tan compleja además, ¿no? Donde no podemos decir que estamos como en la antigüedad, donde se juntaban todos los ciudadanos y levantaban la mano y después de un gran discurso de alguien y decía este o aquel, Claro. Sino que estamos en una sociedad donde, como vos dijiste, se burocratizan algunas cuestiones, se complejizan otras, y en general la mayoría de los ciudadanos muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando o no sabemos. Yo veo todas las discusiones y las comisiones de la Cámara de Diputados o de la de senadores y los reglamentos y si sí y si no, y la verdad que a veces uno se pierde entre tanta norma que parece como
como compleja o como que dónde está la trampa, ¿no? Claro. Y a mí se me ocurre pensar que a lo mejor la democracia, y sobre todo el tema que tratamos, que es democracia y compromiso, necesita como un trasfondo de todos, de la sociedad, de esto, de entender qué es la democracia, Claro. o para qué nos sirve la democracia, o cómo. A mí me parece eso último, ¿no? Porque uno dice, pasaron 40 años, y uno ve estadísticas, y de hecho se publicó una esta mañana, o ayer a la tarde, no sé, los niveles de pobreza, o sea, ¿tengo democracia para ser más pobre? Se pregunta, creo yo, el hombre común, la mujer de a pie. O no tengo, o me cuesta mucho resolver situaciones cotidianas, ¿no? Sí, creo que peor que pensar que la democracia no nos garantiza una cierta riqueza, creo que ni siquiera lo pensamos en esos términos, como si la democracia debería garantizarnos alguna igualdad o alguna justicia social. Creo que ni siquiera lo pensamos en esos términos, sino que no nos preguntamos individualmente qué creemos, qué pensamos, qué conocemos de la democracia. Claro. Como decía Gabriela, quizás no buscando una definición, pero sí claramente es el modo político, o es el sistema político en el que vivimos, al menos nosotros los argentinos, hace 40 años. En ese sistema, hay un montón de instituciones que tienen distintos valores y pesos sociales, que creo que en ese desconocimiento se van degradando, ¿no? A medida que pasa el tiempo, y todo se va complejizando, la falta de participación en cada uno de esos niveles, y finalmente ese acto de pensar o de creer que democracia es este acto de votar, claro, cada tanto, circunstancialmente, lo que me asusta, cada vez me asusta más a lo largo del tiempo, porque no hace relativamente poco tiempo que voto. Claro. ¿No? Yo tengo 46 años y viví muchos años en Córdoba. Cuando vivía en Córdoba no votaba y habré empezado a votar hace, 15 años. Y cuando escucho a mis padres o a mi alrededor qué sienten cuando votan, escucho algo que me asusta bastante, que es sentirse muy ajeno del voto. Total, si no puedo modificar nada con mi voto. Total, sí. Pero sin embargo sí, después la realidad nos cachetea de una forma impresionante, después esos votos realmente impactan de una manera cada vez más contundente, más fuerte, más en forma de péndulo, ¿no? Que también es como un proceso que en Latinoamérica cada vez se profundiza más, esto de ya no la racionalidad, sino el voto en el estómago, ¿viste? Claro. Por sensación, por... Entonces queda alejado, ese proceso de la racionalidad, o pensar que las personas podríamos pensar en ese sistema que seguramente no es perfecto, pero que claramente depende de nosotros. ¿Qué les ha pasado a ustedes? Yo decía, ustedes ocuparon el caso de Bucchi, ¿sí? Lugares importantísimos, han sido una autoridad. Gabriela da clases, con la responsabilidad que eso conlleva. Romina está, relacionada con la comunicación, que es un tema también de una empresa provincial, de mucha responsabilidad. ¿Qué les ha pasado a ustedes en estos 40 años? La vida. La vida, además de la vida, ¿qué más les pasó? ¿Cómo han vivido esta democracia? Bueno, yo tengo 55 años, lo que significa que cuando retornó la democracia, con todo el fervor y de aquellos tiempos y de aquel momento, yo estaba en primer año de la escuela, con todo un florecer de los centros de estudiantes, de empezar a preguntarnos cosas, de querer participar. Y en aquel momento, por eso yo creo que había como una gran necesidad de participar y de conformar una comunidad, de sentir que si participabas
no importa si era en un partido político, si era el peronismo, eran los radicales o lo que sea, vos empezabas a formar parte de algo en el que además eras protagonista. Yo cuando escuchaba a Romina hablar, yo pensaba, hay como un divorcio hoy por hoy de todo lo que tiene que ver con la elección de los gobernantes y la comunidad. En aquel momento, del 83, en los primeros albores de la vuelta a la democracia, creo que lo que se empezó a construir es esto, es sentir que estábamos todos juntos en el mismo barco y que necesitábamos ir para allá, y el para allá era la construcción de la democracia. Y me parece que eso es lo que ahora, hablando de digamos, estábamos todos comprometidos, porque en definitiva yo creo que desde los nenes que éramos en ese momento, yo pienso hoy, tenía la misma edad que tiene mi nieta, hoy. Claro. Y en ese momento uno necesitaba participar, estar, hacer, generar. Y a lo mejor lo que nos está faltando hoy por hoy, lo tiro como una hipótesis, es esta necesidad de todo lo que dijo Romy, de sentirse parte, de formar comunidad, de sentir que no es solo poner un voto y ya está, sino que eso tiene algún sentido, pero además que me escuchan, que además yo puedo influir, no importa dónde, con el voto o con lo que sea, puedo influir en la comunidad en la que estoy, o sea, me puedo sentir además parte y puedo ser responsable, ser partícipe de mi propio destino. Que un poco creo que lo que si me preguntás, creo que ese es uno de los grandes males de este momento, no sentirnos parte que todos, claro, que todos vamos para el mismo lugar y que todos queremos lo mismo. Pero yo ahí acuerdo plenamente, creo que dijiste algo hermoso y maravilloso, que es esto, sentirte que vos podés construir tu propio destino. Creo que lo más trágico de lo que nos está sucediendo es que el destino lo construyen otros. Hagamos lo que hagamos, opinemos lo que opinemos, votemos a quien votemos, el destino ya no está en nuestras manos, está en manos de unos otros que nos gobiernan y donde pareciera que... Igual puede yo creo que es una sensación igual. Claro, igual yo mía. creo que esa es una percepción y que es una creencia. Claro, y es lo que se difunde para mantener ciertos espacios de poder fuera del alcance de quien podría sumarse también. O sea, digamos, sin demonizar a los políticos, es cierto que hay políticos que han tomado ese espacio como una trinchera y que la defienden del acceso de otros. Sí. Entonces, digamos que esta disgregación, este desinterés, es algo pensado, quizá. Es algo construido. En los 90 empezó todo. No es un devenir de la naturaleza. Claro, no pasó ocasional. Y eso iba a preguntar, ¿en qué momento pasó eso, no? Que no nos dimos cuenta, o sí nos dimos cuenta y dijimos, con esto no podemos. No, yo creo que los 90 fueron el quiebre cuando empezamos a pensar que todos eran corruptos. O sea, cuando la política, con mi hijo vimos Montecristo hace poco. Muy bien. Pero es muy llamativo como uno ve, y en ese momento se había naturalizado la corrupción. Sí, claro. O sea, toda la trama de la naturalizamos, pero además la asociamos como una cualidad del político. El político es todo esto y es corrupto. Claro. Entonces, yo tomo distancia de eso, ¿no? Claro. La sociedad Yo es no eso. soy Yo eso. no soy eso. ¿Sí? Yo creo que uno de los grandes problemas es la naturalización de cualquier cosa. O sea, en estas sociedades tan complejas, cuando vas dejando... ¿Te acordás, Mono, cuando éramos jovencitos que nos hacíamos la rata en el SATE? Sí, no ¿Te sé. acordás? Vos, en el seguro. SATE, en el chat. Que había un jueguito que era en un vaso, ponías un papel de celofán y con el pucho de alguien ponías una moneda y ibas haciendo agujeritos en el celofán hasta que se cayera. El que perdía era cuando se caía la moneda. Claro. Bueno, yo creo que naturalizar va pasando eso, digamos. Son como pequeños agujeros que se hacen en el celofán hasta que parece que el celofán nunca existió de tantos agujeros que hay. además nadie lo sacó. Entonces,
todos esos pasitos que vamos dejando que avance la corrupción, los actos corruptos, la corruptela, yo dejo, bueno, a mí me conviene que esté porque si a mí entonces no digo nada, porque entonces me da el carguito, o lo que sea, si hablamos de corrupción, bueno, todo eso va como dejando, va naturalizando situaciones que hacen que perdamos el rumbo. Claro. Entonces después al final no sabemos para dónde íbamos. Y yo creo que eso es lo que pasa muchas veces en muchos, digamos, no solo, digamos, a nivel, si querés, democracia, no lo tomemos solamente como el gobierno del pueblo, la elección, ni el poder ejecutivo, ni el poder legislativo. Yo vengo del poder judicial y también considero que necesitamos ahí también tener la democracia presente. Bien, bueno. Este programa se llama La Navaja del Mono, es el programa inaugural. Estamos con estas señoras aquí que son nuestras columnistas y nos ayudan a pensar. Y el tema de hoy es democracia y compromiso. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? ¿Cómo no? Vamos a escuchar un lindo tema de Bill Evans que se llama algo así como Estás en mi cabeza. Ahí va.
91.9. Primer programa de este ciclo que está pensado en principio en 10 programas. No sé si vamos a llegar a los 10, pero lo vamos a intentar, ¿sí? Y hacemos este programa con Gabriela González, con Buki Esquetino y con Romina Dotti. Falta un integrante más, ya se va a sumar. Sorpresa. Sorpresa. Es el enmascarado. Bueno, la enmascarada. yo hacía referencia al tema de la responsabilidad, que está ligada al compromiso, ¿no? Buki hizo referencia a los primeros años de democracia, quizás el entusiasmo, tantos años de no hablar, de hacer esto que estamos haciendo porque no se podía. Muchos intelectuales, muchos pensadores, muchos activistas, digamos, con eso, con virtud, con talento, con conocimiento, participaban activamente. El tema es que, como dice Gaby, llegaron los 90 y un montón de gente se fue. Empezó a tomar distancia. El tema es que dejaron un vacío y se notó mucho. Digo, esto del compromiso, ¿no? ¿Cómo ven esto? Porque yo conozco un montón de gente, como ustedes, que decís, ¿por qué este hombre, esta mujer no está? Y cuando vos lo vas a ver, a mí me ha tocado muchas veces en otro rol ir a ver, y a una de esas personas y te dice, no, la verdad que yo prefiero tomar distancia de eso. Y no deja de ser duro, ¿no? Porque estábamos hablando de la democracia, de consolidar, de fortalecer, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo viven? ¿Lo han hablado alguna vez? ¿Le han dicho, querés ser candidata? No sé, ¿a ustedes les ha pasado? No, yo no. A mí no. Claro, porque no podría. Digo Nadie me eso invitó. como... ¿Cómo que si me invita? Digo, invitarlas a... Digo, lo que digo es que hay mucha gente que ha tomado distancia. Gente interesante que uno dice, tendría que estar en realidad, ¿no? Quizás hacemos el ejercicio de imaginar que nos invitan. Ajá. Que yo pensaría que no. Ajá. Estamos hablando de un cargo electivo, No, sí, ¿no? claro. De los cargos tradicionales. Sí, sí. Digamos. Más allá de eso, digo, gente que por ahí ayuda a pensar, ¿no? Sí. Bueno. A decir, bueno, porque hay una cuestión, ¿no? A mí me parece esto. La política necesita de la filosofía. Es decir, bueno, alguien tiene que pensar para que la política ejecute algunas cuestiones y para que no se sienta arrinconada fundamentalmente por la economía, es decir, ¿no? Necesitamos de gente que piense, que diga, no, este es el camino. Pero esa gente que piensa, creo yo, y se los pregunto, capaz que me equivoco, creo yo, ha tomado distancia. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo ven? Yo creo que hay de todo. Creo que hay gente que toma distancia y hay gente que no. Hay gente que es muy comprometida y que se compromete mucho y que tiene mucha responsabilidad social, que hace cosas. Yo conozco dentro de lo que ha sido mi ámbito laboral un montón de gente que es muy solidaria, que es muy abierta, que da sus conocimientos, su tiempo para conformar cosas sin ningún, sin ninguna interés individual concreto, sí. ¿no? Sí. Personas que, como vos decís, tienen una cuotita de poder o son muy poderosas o son menos, pero hay un montón de, o gente que es muy empática, que para mí, que primero esto, ¿cuáles son los valores democráticos que tenemos que resaltar? Empecemos por eso, porque si una persona dice no, porque no me quiero meter en líos, y yo ahí me parece que no estamos hablando de la conformación de comunidad o de esto de ser, responsable, como es lo que te gustó tanto que dije hace un ratito antes de el concepto del exactamente, de tu propio destino y sí. del destino de tu comunidad de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece a mí que tiene que ir en consonancia con lo que decís, con lo que haces. Claro. Porque si no, no podemos ser parte de nada si no ponemos no.
si no sería como animemos, hay una frase que es muy pintoresca, Sí, animémonos y vayan. vayan. Sí, Entonces, muy común eso. No la había escuchado. No. Entonces, bueno, Muy un de la poco política, ¿no? Sí. no sé, yo no la escucho, la escuché en otro ámbito, pero de todas maneras, digo, me parece que lo que primero tenemos que hacer, o sea, primero pensar en esto, cómo podemos aportar nosotros desde donde estemos, desde un aula, desde un medio, comunicando socialmente, o desde, como en mi caso, hasta no hace mucho, dentro del Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado, como poder del Estado, cómo podemos hacer para llevar la democracia ahí adentro. A algunas personas se le ocurrieron hace un montón de años y recién se implementó hace poco, por ejemplo, con los juicios por jurados. La implementación de los juicios por jurados, yo creo que ha dado una gran apertura democrática en todos los... Neuquén fue pionera, en eso en la implementación fue pionera, como jurados populares, porque algún cordobés va a decir, primero fuimos nosotros. Pero otra cosa era eso. Pero la realidad es que el juicio por jurados que tienen en Córdoba es un juicio escabinado. Claro. O sea, está integrado por algunas personas del pueblo y por algunos jueces. Entonces es diferente. Ese es un tema que vamos a hablar en uno de los programas. Perfecto, Porque- bueno, pero yo sí lo que quiero decir es que eso ha ayudado un montón a democratizar, lo hablaremos en el programa que quieras, pero la verdad que creo yo que ha de alguna manera trastocado, en el buen sentido, el espíritu del Poder Judicial o del servicio de justicia en relación a la comunidad. Para mí ha sido una de las grandes herramientas para empezar de a poquito a cambiar ese poder del Estado que siempre ha sido, entre comillas, tan aristocrático, si querés, o tan que parece que fueran de otro planeta, ¿no? Sí. Pero Esas la realidad... cosas de la justicia, ¿no? Los jueces hablan por sus sentencias y después están los autos, que yo nunca entendí que eran los autos, pero viste que siempre están en autos. Claro, Uno se los imagina trabajando claro, en bueno, esa es una forma de hablar justamente donde que surgió en una época de los albores de la historia, lástima que no tenemos al profe, pero para generar legitimidad de las decisiones de los jueces y del Poder Judicial, entonces se hablaba en difícil, porque entonces parecía que era más legítimo lo que decía. Imagina, claro, era la forma. Hoy ya ese paradigma tiene que ir cambiando, porque justamente hoy tenemos, o sea, no estamos pensando de la misma manera que pensábamos sin duda, cuando recién se estaba conformando nuestro gobierno. A mí ahí me parece interesante pensar que la democracia entonces no es solo este sistema político en el que yo personalmente creo, creo en el sentido de construirlo, ¿no? Y de tratar de que cada vez sea mejor y que nos incluya y que nos represente realmente como ciudadanos. Pienso en construirnos como ciudadanos, pero también pienso en la democracia como este ejercicio de vivir en la diferencia, de construir permanentemente el consenso, de poder dialogar en el consenso. Y cuando vos decías esto acerca de quiénes piensan y quiénes pueden pensar o quiénes... Yo creo que todos pensamos, lo que pasa es que pensamos distinto. Quizás algunos hacemos un ejercicio de pensar más en difícil, porque por nuestra profesión o lo que sea, estamos permanentemente estudiando sobre las noticias, sobre la información, y analizando, ¿no? Porque es también un ejercicio profesional. Pero digo, eso no te hace más pensante que otros, ¿sí? Sí creo que quizás hay algunas personas en la sociedad que ven el mundo de una manera más analítica y que quizás ahí puede haber una responsabilidad social, no sé si de llevarle a las masas o a todo el mundo, pero quizás a mí me gustó mucho cuando empecé a estudiar comunicación y definíamos qué es la comunicación como ciencia, y bueno, y empezamos a ver todas las teorías de las ciencias de la comunicación que empiezan a surgir desde la década del 40 del siglo pasado, cuando se empezó a pensar
que la comunicación de masas no era solamente medios que inyectaban ideas, pensamientos en las personas de manera masiva, sino que todas esas ideas siempre estaban mediadas por actores sociales que siempre tienen esta posibilidad analítica. Claro. Y que a veces es, no sé, está en tu barrio, está en el grupo de padres de la escuela, está plagado de personas así, la sociedad. Pero sí creo que o lo siento, tengo una sensación como de época, que estamos en un momento muy individualista de las sociedades, ¿no? Siempre es como un movimiento, un péndulo. Volvemos siempre... a lo del principio, ¿no? Estamos como desintegrados, ¿no? Un poco, ¿Sí? creo que sí. Sí, en realidad, o sea, además de esta desintegración, yo tengo como una cierta reserva de pensar, o sea, de creer que hay alguien que piensa y transmite. Bien. Cuando uno transmite o informa o todo lo demás, siempre lo hace desde un lugar. Y me quedé pensando en lo que decía Buki, digamos. O sea, todos hablamos o leemos el mundo desde un determinado lugar. Y no significa que sea malintencionado. Yo quiero mostrarle al otro ese lugar desde donde yo estoy viendo. Y quizás un problema grande en la democracia es cuando yo te muestro a vos desde donde yo estoy viendo, igual lo que lo de otro lado. Yo encontré una frase para el programa de hoy, pensando en Gabriela, que nos ayuda a pensar. ¿Sí? Es que yo no hago eso. Una frase de Ovidio, y que dice: cada cual, en tanto que puede, se esfuerza para que cada cual ame lo que él ame y odie lo que igualmente él odia. Y como todos quieren ser alabados o amados por todos, se odian recíprocamente. Claro, bueno, pero también no hay que dejar de decir, yo soy optimista, o sea, más allá de esto, yo creo que hay todo un avance. Digamos, también con la misma analogía del juego que habíamos hablado de cuando nos rateábamos. Sí, en el SATE. ¿Qué otras cosas hacían? No, eso no se cuenta. No recuerdo. Por suerte no había redes. Ese es otro tema. No, pero sí hay también, yo creo que un gran problema es que la comunicación ha dejado de ser bidireccional, o sea, queremos decir, pero no queremos escuchar. Sin embargo, hay algunos lugares y algunos espacios, como los laboratorios de innovación pública, que en Neuquén hemos tenido, no sé si todavía seguirán funcionando, sí hay algunos que sí funcionan y funcionan muy bien. Laboratorios de innovación pública son lugares o personas que intentan, laboratorios porque van probando cómo, ¿no? Sí, sí. Hacer, cómo escuchar a esas personas que vos dijiste que por ahí están acá, por ahí están allá, están en el barrio, o en donde sea, o en la escuela, y tener la posibilidad de escuchar la voz y poder decir cosas para que los que toman decisiones puedan tomar decisiones de calidad. Claro. Obviamente es un movimiento muy incipiente, no está en todos lados, no hay, digamos, no hay ejercicio de eso, no hay gimnasia. Y es importante generar... Ahí voy a la gimnasia, ¿sí? Porque yo coincido, ¿no? Que se han hecho cosas importantes. El tema es que no trascienden, no se profundizan, qué sé yo. Las constituciones se han modernizado. Neuquén tiene una constitución muy interesante. De hecho, en las constituciones se incluyeron, que yo recuerdo en ese tiempo se vendía como la solución al problema de la participación. Plebiscito, referéndum, consulta popular. Y en realidad, prácticamente no... ¿Se han usado? No se han usado. Bueno, claro. No, a eso digo, a eso Ahí iba está. el ejercicio. Yo no creo que el canal de Beagle se usó y creo que después lo usó un gobernador en esta provincia para terminar con el sistema de mayoría y minoría. Y después vino, por supuesto, la reforma de la Constitución, pero primero hubo una consulta. Yo después no tengo conocimiento de, al igual que, y aquí voy a Romy, al igual que el tema de la comunicación, ¿no? Es como que aparecieron nuevos medios,
apareció la FM, que terminó con un montón de formalidades y qué sé yo. La gente empezó a llamar a la radio, a hablar como habla, a opinar como opina. Han pasado cosas interesantes, ¿no? Y pasan, y siguen pasando, y no es menor, me parece a mí, la influencia de la tecnología en todo esto, y que hay que empezar a pensar en eso, no como algo bueno o algo malo, ni como un enemigo, ni como un amigo, sino como una herramienta que de alguna manera está transformando la vida de todos. O sea, entonces, si seguimos administrando, si volvemos al tema de gobierno o de la democracia, y si seguimos pensando o administrando de la misma manera que hace 20 años, y no vamos, o sea, vamos siempre corriendo atrás de la liebre, o sea, Sí. La realidad es que la tecnología nos transformó y nos transforma la realidad diariamente. Eso no lo o sea, podés, te puede no gustar, pero no podés desconocer que eso ocurre. Entonces, ¿por qué no podés desconocer que eso ocurre? Claro. Porque si lo desconoces, te vas disociando, todo lo que vos decidas o determines va a estar disociado de la realidad. O sea, yo puedo prohibirle a alguien, bueno, lo que está pasando, si querés, en Venezuela ahora, Claro. o lo que sea. El otro día escuchaba a una persona que está digamos, dentro de Venezuela, pero escondiéndose del actual gobierno, y estaba dando una nota a un medio argentino. Claro. Y vos decís, si está escondida, Claro, y qué sé yo, ¿cómo? cómo está dando una nota. Bueno, todo eso tiene que ver con la tecnología, te guste o no te guste, o la posibilidad, todo esto que vos decís, Sí. y tantas otras herramientas que puede haber Bien. para conocer lo que la gente quiere, o las... desde las encuestas de Sí. WhatsApp en un grupo hasta lo que Sí. se te ocurra. No, sí, cómo han aparecido nuevos referentes sociales que También. no tienen la estructura tradicional. Ujú. O sea, Entonces- los referentes ahora no necesariamente, antes se buscaba como una especie de currículum Ajá. de quién era, Claro. y esto de que decían de, Sí. bueno, primero saco mi tarjeta de quién soy y eso me habilita. Es como que ahora ya eso no cuenta tanto, pero sí es muy expuesto todo lo que se hace. Ujú. Y por ahí quizás las validaciones pasan por ahí, Ujú. por ser reconocido. Sí, y sin embargo, si fíjate, todas estas herramientas que estábamos hablando y tantas otras, cuando yo pienso, ¿no? Yo ha sido como una especie de no digo de locura, pero sí de obsesión mía el tema de la rendición de cuentas. Claro. O sea, ¿cómo le pedimos, cómo rinden cuentas los servidores públicos, los funcionarios? No existen los mecanismos, o sea, existen mecanismos, hay muchos mecanismos, pero ninguno se ha usado. Entonces también eso es complicado, porque si vos tenés toda esta situación de naturalización de la corrupción, si querés, o de actos así, que van para un lado, y no tenés una herramienta que digamos, que ponga, que balancee de alguna manera eso con lo otro, Bien. es complicado. Qué bueno. Yo, Sí. ¿sabes qué pensaba, José? Sí. Un poco siguiendo a Gaby de lo que consumen nuestros hijos. Mi hija, que lo recomiendo, Ajá. creo que es un programa de YouTube que se llama Te lo resumo. Ajá. Y hacen esto, son videos cortitos sobre casos como muy llamativos, muy locos de la historia argentina. Y el otro día ella veía, yo me había olvidado que eso había sucedido, la pueblada de Santiago del Estero Ajá. en los 90. Sí, sí. No sé si en ese momento no lo dimensioné porque era chica, pero ahora viendo las imágenes que fueron, tremendo. Fueron a la casa del gobernador, de los funcionarios, y salía la gente con la videocasetera, o sea, algo tan... Sí, les hicieron bosta las casas, Sí, se las prendieron fuego, las destruyeron, les tremendo. sacaron todo, pero como una cosa de pueblo diciendo, les sacamos todos los privilegios, los relatos de las personas en ese caos,
las personas diciendo no se merecen nada de esto que tienen, ¿no? Una cosa como muy extrema, aberrante, pero yo pensaba cómo llegamos a esos extremos, que es llamativa la década del 90 y cómo nos sigue calando hondo, ¿no? En estas sensaciones acerca de la corrupción, de la rendición de cuentas. Qué peligroso que es no rendir cuentas, qué alejados que están los políticos. Me encantaría que vean un videíto de Te lo resumo. Sí, A ver lo si voy a toman ver. un poco. Claro. Pero digo, nuestros señores políticos también Sí. me encantaría que no está tan alejado en la historia. Ahí Esos nomás. casos extremos de cómo reaccionó el pueblo, frente a esas situaciones, crímenes, no sé, el crimen de María Soledad Morales, ¿recuerdan? Hacemos una pausita así cortita, ¿les parece? ¿Cómo no? Y venimos ya con el próximo bloque. Vamos a escuchar un lindo tema de Al Bowley que se llama Medianoche, la estrella eres tú. Es un valor. 91.9. Muy bien. Bueno, estamos aquí en este programa que se llama La Navaja del Mono y es el primer programa. Y el tema de hoy es democracia y compromiso. Yo creo que habría que grabar las pausas, que son más interesantes, me parece. Al revés. Pensé que estabas hablando en serio.
Pero bueno, estábamos hablando si el sistema funciona, si es bueno o no es bueno, si hay que mejorar. Venimos hablando de que 40 años es un buen tiempo para detenerse y analizar un poco la situación, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué decís, Gaby? Yo me quedé pensando en el error de ella cuando dijo el cuerpo, y en realidad... Quería decir el pueblo. Claro, pero en realidad es el cuerpo de la Sí. democracia. Ujú. O sea, se supone que nosotros elegimos quiénes van a pensar por nosotros las leyes, o quiénes van a ejecutarlas, quiénes las van a llevar adelante, pero el cuerpo es, el pueblo es el que está en lo cotidiano y es el que tiene la experiencia o la vivencia. Pensando desde ese lugar, que es el que tiene el conocimiento vívido de lo que va pasando, está buena esta idea de rotación, de poder pensar en cómo debiera resignificarse los espacios, pero para que circulen las representaciones y que las representaciones vengan de las experiencias. En educación suele pasarnos que las modificaciones o los libros de pedagogía o de didáctica vienen de personas que nunca estuvieron en un aula. Entonces, uno los lee y dice, ay, qué lindo, lástima que los míos no harían eso. La realidad. Entonces, que uno tiene esa sensación de decir, sí, qué bonito que suena en teoría, pero en mi cotidianidad no está. No existe. Ajá. Sí. Por ahí pensar desde ese lugar. Bueno, pero es que, por eso, yo creo que es muy importante no solo el conocimiento teórico, o sea, el conocimiento teórico tiene que ir de la mano con el práctico. O sea, si vos haces hermosas teorías, está buenísimo y Claro. o sea, es la forma en Sí. donde obviamente la humanidad ha avanzado. Pero eso, si no tiene un correlato con lo concreto, con lo real, con algo práctico, digamos, queda en una idea o en una cosa así muy del mundo de las ideas, o sea, pero yo fui directora de la oficina judicial de Zapala durante 10 años. Ser directora de la oficina judicial significaba, bueno, yo, para los que no me conocen, yo volví a Zapala, yo viví toda mi adolescencia y gran parte de mi juventud acá, me fui a Neuquén y después gané un cargo de juez correccional y volví a Zapala después de muchos años. Cuando estaba en ese cargo, sale una modificación muy importante procesal en la provincia de Neuquén, y ahí me doy cuenta que yo no quiero ser jueza, sino que quiero trabajar en como lo que era en ese momento la propuesta, En la organización. En la organización de la cuestión administrativa. Ese es otro tema, en algún momento si quieren lo hablamos. Pero en ese momento que yo estaba estábamos implementando la oficina judicial, o sea, dentro de lo que es esa organización del Poder Judicial, donde a todo el mundo, cuando uno dice Poder Judicial o juez, se le ocurre que es un señor con toga o con mameluco o con por lo menos traje. Pero además siempre es hombre. Siempre es hombre, por supuesto. Entonces, a raíz de eso, en esa estructura ingresan las oficinas judiciales como unas oficinas que iban, yo siempre decía que yo hacía trabajar a los jueces. De hecho, hay una jueza que dice que Buki me decía a mí, vos sos mi jefa, porque en realidad había una partición de lo que eran los juzgados tradicionales y los jueces solo quedaban para resolver y el resto lo hacíamos en la oficina judicial. Bueno, y me acuerdo que en ese momento, que todo eso en el país había 2 oficinas judiciales en otras 2 provincias, Chubut y La Pampa, pero después no existía eso en los poderes judiciales. Bueno, y siempre, entonces para nosotros era todo nuevo, era como ver, viste, una cosa que a alguien se le ocurrió que tenía que hacer y que iba a ser así, así. Entonces, me acuerdo una vez que había viajado y vi un cartel que decía, ideación sin implementación es solo imaginación. Claro. O sea, ¿qué pasó? Lo que quería preguntarte, Sí. Buki, es ¿cuál fue la primera reacción ¿de qué? de ustedes? Digamos, decir, bueno, vino la reforma, hay nuevas, rompimos con un método, una forma.
¿Cuál fue? Mira, el tema fue así. La reforma vino después, y eso fue un gran acierto en Neuquén, vino después de 10 años de que se estaba hablando de la reforma. De Digamos, la reforma penal, penal, claro, hablando, sí, ¿no? totalmente. Que recordemos a la audiencia que de ser, o sea, nosotros acá en Neuquén tenemos la justicia penal es a través de audiencias, o sea, siempre de cara al pueblo, Claro. que también es una forma de democratizar, ¿no? Sí, sí. Claro. O sea, todos los que quieran, yo he venido acá a publicitar Sí. las audiencias y a pedirle a la gente, vayan a las audiencias que son orales y ¿Y son la primera públicas. reacción cuál fue? ¿Se aceptó o no? Eso se venía hablando hacía 10 años. Bueno. Entonces eso se aceptó. ¿Cuál fue el tema? Lo que fue disruptivo y lo que no lo vieron venir es el tema de estas organizaciones como las oficinas judiciales. Ah, bien. Entonces, si vos me preguntás Sí. cómo fue la reacción, y ahí la reacción se vivió en algunos casos como una pérdida del poder real de los jueces. Claro. O sea, los jueces se tenían que sentar en la sala de audiencia cuando la oficina judicial le decía, Claro. no cuando ellos querían. Claro. Y ahí, bueno, eso Bien. generó como una cuestión bastante compleja. Romina, sí vas a decir algo. No sé. No, lo Ah. estaba escuchando. Bien. Muy Pues, interesante. en el siglo pasado, que no fue hace mucho tiempo, cuando se hablaban de reformas se decían, tenemos que hacer reformas por los próximos 50 años. El Olvidate. tema, era muy común decir, escuchar eso. El tema es que en el término de 10 años, no sé, nuestra generación conoció el celular, Tal cual. digamos, el mundo cambió. Muy Y, vertiginoso. y uno se imagina, y yo me imagino cuántas leyes sin sentido, ¿no? Cuántas reformas o cuántas cosas hay que adaptar y mejorar, ¿no? Totalmente. Sí, Quizás el Totalmente. problema también es querer legislarlo todo. claro. Sí, Bueno, eso quizás está sí. interesante eso. ¿Sí? En realidad no sé si podemos anticipar todo lo que va a pasar. Y justamente si pensamos en que vivimos en democracia y que las personas pueden decidir, dar ciertos marcos flexibles, como las reglas de juego, pero jugar acá dentro de tus cosas. Bueno, mirá, respecto de esto y respecto de esta reforma que hablábamos en la justicia. Antes, en los códigos procesales antiguos, estaban, yo además yo trabajé 32 años en el Poder Judicial y muchos de esos años fui empleada administrativa cuando para ascender vos tenías que rendir concurso. Entonces yo el código de procedimientos de aquel momento, pero prácticamente de memoria me lo sabía. Y lo que se hacía en aquel código mixto viejo que teníamos antes era, se intentaba, hasta los medios de prueba estaban ahí todos bien categorizados y bien establecidos y todo, pero hasta el acta, que la firma, que el cosito, que todo. En los códigos nuevos, en el código nuestro que tenemos ahora, que este nuevo código, por ejemplo, muchas de las cosas que antes, por ejemplo, los medios de prueba, que antes te decían reconocimiento careo, esto, lo otro, que estaban todos así tan detalladamente escritos, en los códigos nuevos no. Hay libertad probatoria, por supuesto, siempre teniendo en cuenta pero el código de ser un cuerpo, un libro de 500 artículos, no me acuerdo exactamente, pero eran aproximadamente 500 artículos o un poco más, pasó a ser un código de muchísimo menos, 250 o por ahí artículos. O sea, imagínate. ¿Por qué? Porque es necesario tener esa flexibilidad. O sea, si vos estableces todo tan rigurosamente y tan estrictamente, no dejás posibilidad a todo lo nuevo que se viene. Imagínense, de 10 años o de un poco más que se sancionó la ley y que se implementó, a hoy, todo lo que ha cambiado en materia penal. Imagínense todo lo que tiene que ver con los celulares, como vos dijiste, con los videos. Y hablemos ahora con la inteligencia artificial y la posibilidad de generar imágenes y sonidos, las estafas nuevas. O sea, todo eso nuevo que hay
Si no, sería imposible. Se quedaría todo impune porque no estaría todo Claro, no está establecido, legislado. no estaría legislado. Cuando Bueno. querés como acotar tanto, en realidad lo que haces es dejar un universo posible afuera y Tal ¿qué haces cual. después cuando aparece eso? Claro. Bueno, la verdad que interesante, ¿sí? Nos vamos a encontrar aquí toda la semana, ¿Cómo no? una vez por semana, y vamos a hablar de distintos temas, ¿no? Vamos a hablar de qué ha pasado con la comunicación, ¿sí? Que esto es un tema. Hoy, tantos medios de prensa, tantas empresas, ¿no? Que es cierto, que es verdad, la tecnología, esto que hablábamos recién, que es un tema apasionante para mí, ¿no? Vamos a hablar de la justicia, por supuesto, ¿sí? Y vamos a hablar de esto que dijo Gabriela al principio, de cómo se hace para iluminar un mundo nuevo, ¿no? ¿Cómo ayudamos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Me parece. ¿Sí? Y para pelearnos con esa idea también. Y para pelearnos con esa idea también, ¿no? Pero bueno, no sé, yo les dejo en este primer programa, que fue un programa de hablande, ¿sí? Ya Probar motores. Sí, ya nos vamos a pelear, porque vamos a hablar de política y de ideología, ¿no? Que es un tema, y también vamos a hablar de los distintos tipos de dirigentes, ¿no? De los perfiles, ¿sí? De las personas que tienen todo el poder y deciden nuestra vida, si les parece, ¿no? Y todo lo que ustedes quieran también plantear, por supuesto. Bueno, un redondeo para este primer programa, no sé, Gabriela. Primero una experiencia nueva, así que Ah. me siento muy... Venía como abierta a ver qué A ver, pasaba. a ver qué pasa. ¿Qué onda? Y realmente me sentí cómoda y disfruté escucharlas, me encantó. Nada, eso. Creo que más allá de todo yo me olvido por una cuestión mía, me olvido que es la radio, que está en Eso está muy la bueno. Eso transmisión está y muy todo lo bueno, demás, sí. pero o sea, siento que me enriquece escuchar y bueno, y pensar con otros, aunque después quizás no pensemos lo mismo. Claro. Seguro. Creo que lo valioso es ese espacio, digamos. Un espacio para pensar con otros desde las miradas que tengamos. Está bueno eso. Sí, me parece que eso es lo rico del encuentro. Bien. No Yo sé. creo que hoy hemos abierto un montón de temas, o sea, la democracia y el compromiso y todo lo que eso conlleva es un tema muy amplio que da para muchos lugares, para disparar las ideas hacia un montón de lugares. Ojalá que esto nos sirva a nosotros y sirva a todos los que nos escuchan de disparador para poder pensar y para poder empezar a utilizar herramientas transformadoras que tengan que ver con esto del fortalecimiento de la democracia y de poder empezar a pensar cómo queremos vivir y cómo queremos, digamos, qué queremos dejarle también a nuestros hijos, a nuestros nietos y cómo nos proyectamos un poco más allá, ¿no? De los intereses individuales de cada uno. Bien. Bueno, yo, bonito, me voy como con el corazón contento, Qué lindo, pensando, sí. sí, porque me encanta tener un espacio para pensar con otros, no solo nosotros cuatro, sino todo lo que se pueda estar generando en otro lugar donde alguien nos está escuchando, ¿no? Sí. Y me voy pensando en la democracia en la vida cotidiana, me voy pensando en que es ese desafío de siempre construir los consensos, ponernos de acuerdo en algo, en poder asumir que vivimos en una sociedad donde las personas somos distintas, tenemos distintas experiencias, y que siempre el desafío para ir construyendo esos espacios democráticos que no necesariamente son los espacios o únicamente o exclusivamente los espacios del sistema político que tenemos, que hemos sabido conquistar después de 40 años y que seguiremos construyendo a lo largo de nuestra historia, pienso en cómo nos va atravesando la vida cotidiana. Entonces que me gustó lo que dijo Buki, de que somos constructores de nuestro destino y que ese destino es con otros, nunca solo.
nunca es en soledad. Entonces esos otros a veces son los vecinos del barrio, a veces son los padres de la escuela cuando sucede algo, o los directivos de la escuela, o los docentes, o el lugar de trabajo, en lo que, de ese desafío constante de también mejorar y construir nuestros espacios de trabajo. Y si vos te pones a pensar, lo hacemos de una manera democrática, porque si no vamos construyendo esos consensos, que es ese desafío de escuchar al otro, pensar las distintas miradas, ver si esas miradas me interpelan, si me hacen pensar las cosas de una manera distinta, esos cambios nunca llegan a ser profundos y sostenidos en el tiempo. Bien. Entonces me voy con ese cierre, de que nos pensemos cada uno de nosotros en nuestros espacios y que sean democráticos. Buenísimo. Bueno, la verdad que para mí, les digo, es un placer porque yo creo que el camino es este, ¿no? Ver cómo construimos juntos, ¿no? Dejar de que, digamos, los individualismos, esto de aislarnos, que hay una gran tendencia a eso, ¿no? Esto que decía Gabriela, de empezar a ser reconocidos por esa sociedad en la que queremos estar, participar, me parece sumamente interesante. Les agradezco que hayan dicho que sí, porque les digo, es bastante difícil, ¿no? Que es otro tema que lo vamos a plantear, que es el tema del miedo. A mí cuando me dicen hoy que hay gente que no participa porque tiene miedo, yo digo, miedo era otra cosa. Uh-huh. Otra cosa era el miedo. Uh-huh. Era el miedo en serio. Uh-huh. Digo, hoy, ¿qué es tener miedo hoy? ¿Sí? Pero bueno, capaz que es un miedo nuevo, uh-huh. ¿no? Y también plantearlo, porque dice, no, pero, viste, qué sé yo, ese temor, que no sé por qué, pero ya lo vamos a plantear, ¿sí? Sí. Es muy interesante. Decilo. En realidad, decilo. Mirá que empezamos otro programa. Contá acá y estoy el reprogramado. Es muy difícil. Sí. Y yo me anoté algo, esto de que lo leí también. Cuando ustedes les digan que hay un programa que se improvisa, es mentira. Está todo preparado. ¿Sí? Digo, porque me anoté esto. En la mayoría de las vidas hay más gente que personas, ¿no? Y me parece que tenemos que dejar un poco eso, ¿no? Tenemos que empezar a mirarnos un poco más, ¿sí? Me parece a mí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Muchas a vos. gracias. Gracias. Bueno, nos vamos. Vamos a escuchar para cerrar un tema, y con esto lo quiero saludar a un gran amigo, a Eduardo Romero. Es un tema de su papá, que fue un gran escritor, un gran músico litoraleño, que se llamaba Edgar Romero Maciel, muy reconocido en el litoral. Escritor de letras famosísimas del folclore, del cancionero popular argentino, y un tema que se llama Paraje Palmitas, y con eso nos vamos. Gracias. Muchas gracias.